Analizando la frontera dominico-haitiana. Hola, bienvenidos a mi canal. La situación de seguridad en la frontera entre la República Dominicana y Haití se ha vuelto aún más compleja y preocupante debido a la creciente amenaza de las bandas delincuenciales haitianas. Este fenómeno ha añadido una nueva dimensión a los ya existentes desafíos diplomáticos y migratorios entre ambos países. En los últimos años, Haití ha experimentado un aumento significativo en la actividad de bandas armadas, particularmente en la capital, Puerto Príncipe, y en otras áreas urbanas. Estas bandas, algunas de las cuales tienen conexiones políticas, han aprovechado el vacío de poder y la debilidad de las instituciones estatales haitianas para expandir su influencia y control territorial. La preocupación en la República Dominicana surge ante la posibilidad de que estas bandas extiendan sus operaciones a través de la frontera. Las autoridades dominicanas temen que estos grupos criminales puedan infiltrarse en el país, trayendo consigo un aumento en delitos como el tráfico de armas, drogas y personas, así como secuestros y extorsiones. Esta amenaza ha llevado al gobierno dominicano a reforzar significativamente la seguridad en la zona fronteriza. Se han incrementado los patrullajes militares y policiales, y se ha acelerado la construcción del muro fronterizo. Además, se han implementado tecnologías de vigilancia más avanzadas para monitorear los movimientos transfronterizos. El gobierno dominicano argumenta que estas medidas son necesarias para proteger la seguridad nacional y prevenir que la violencia que afecta a Haití se extienda a su territorio. Sin embargo, estas acciones también han generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos que advierten sobre el riesgo de que se criminalice indiscriminadamente a los migrantes haitianos. La situación se complica aún más por la falta de una contraparte estable en el lado haitiano con quien coordinar esfuerzos de seguridad. La debilidad del Estado haitiano y la corrupción generalizada dificultan la implementación de estrategias efectivas para combatir estas bandas en su origen. Este escenario ha llevado a llamados para una mayor cooperación internacional en la región. La República Dominicana ha solicitado apoyo a organismos internacionales y a países aliados para enfrentar esta amenaza, argumentando que la estabilidad en la isla es crucial para la seguridad regional en el Caribe. La amenaza de las bandas delincuenciales también ha tenido un impacto en la percepción pública de la inmigración haitiana en la República Dominicana. Ha alimentado sentimientos xenófobos en algunos sectores de la sociedad, complicando aún más los esfuerzos de integración de los inmigrantes haitianos que residen legalmente en el país. Para abordar esta situación de manera efectiva, se necesita un enfoque integral que vaya más allá de las medidas de seguridad. Esto incluye fortalecer la cooperación bilateral en materia de inteligencia y seguridad, promover el desarrollo económico en las zonas fronterizas para reducir la vulnerabilidad de las comunidades locales ante el crimen organizado, y trabajar en conjunto con la comunidad internacional para apoyar la estabilización y fortalecimiento de las instituciones en Haití. Además, es crucial mantener un equilibrio entre las medidas de seguridad necesarias y el respeto a los derechos humanos. Las políticas deben estar diseñadas para combatir efectivamente a los grupos criminales sin criminalizar indiscriminadamente a todos los migrantes o residentes haitianos en la República Dominicana. En última instancia, la amenaza de las bandas delincuenciales haitianas subraya la interconexión entre la seguridad, la estabilidad política y el desarrollo económico en ambos lados de la frontera. Abordar este desafío requerirá no solo medidas de seguridad robustas, sino también esfuerzos sostenidos para abordar las causas fundamentales de la inestabilidad y la criminalidad en la región. Las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y Haití, así como las políticas migratorias asociadas, representan uno de los desafíos más complejos y persistentes en la política dominicana actual. La situación es única debido a que ambos países comparten la isla La Española, lo que crea una dinámica fronteriza y migratoria sin paralelo en la región. Históricamente, la relación entre estos dos países ha estado marcada por tensiones, conflictos territoriales y diferencias culturales y económicas profundas. En los últimos años, esta situación se ha vuelto aún más delicada debido a la creciente inestabilidad política en Haití, exacerbada por eventos como el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Esta inestabilidad ha generado preocupaciones de seguridad en la República Dominicana y ha intensificado los flujos migratorios.
La migración masiva desde Haití hacia la República Dominicana es uno de los aspectos más visibles y controvertidos de esta relación bilateral. Impulsada por la pobreza, la inestabilidad política y los desastres naturales en Haití, esta migración ha generado debates intensos sobre políticas migratorias y control fronterizo en la República Dominicana. El gobierno dominicano se ha visto en la difícil posición de equilibrar las preocupaciones de seguridad nacional y control migratorio con consideraciones humanitarias y presiones diplomáticas internacionales. En respuesta a estos desafíos, el gobierno dominicano ha implementado una serie de medidas, incluyendo el reforzamiento de la seguridad fronteriza y la construcción de un muro en la frontera. Esta última decisión ha sido particularmente controvertida, generando debates sobre su efectividad y su impacto en las relaciones bilaterales. Además, se han llevado a cabo programas de regularización para inmigrantes y esfuerzos para mejorar la documentación y registro de trabajadores haitianos. Sin embargo, estas políticas han sido objeto de críticas desde diversos sectores. Algunos las consideran demasiado estrictas y perjudiciales para los derechos humanos de los migrantes, mientras que otros las ven como insuficientes para abordar las preocupaciones de seguridad y económicas del país. La disparidad económica entre ambos países es otro factor crucial que contribuye a la complejidad de la situación. Esta diferencia no solo impulsa la migración, sino que también genera tensiones en el mercado laboral dominicano y plantea desafíos para la integración social de los inmigrantes. La pandemia de COVID-19 ha añadido una nueva dimensión a esta problemática, resaltando las diferencias en los sistemas de salud de ambos países y complicando aún más la gestión fronteriza. Esta situación ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor cooperación bilateral en temas de salud pública. El escenario se complica aún más por la presión internacional. Organizaciones internacionales y otros países han instado a la República Dominicana a adoptar políticas migratorias más humanitarias, lo que a veces ha sido percibido como una intromisión en asuntos internos del país. Para abordar estos desafíos de manera efectiva, la República Dominicana necesita desarrollar una política integral que no solo aborde las preocupaciones de seguridad y económicas, sino que también respete los derechos humanos y promueva la estabilidad regional. Esto requiere un enfoque multifacético que incluya una mayor cooperación diplomática para abordar las causas fundamentales de la migración en Haití, el establecimiento de políticas migratorias claras y justas, inversión en desarrollo económico en ambos lados de la frontera y la implementación de programas de integración social para los inmigrantes legales. En última instancia, la gestión de las relaciones con Haití y las políticas migratorias asociadas continúan siendo uno de los desafíos más significativos y complejos para la política dominicana. Las decisiones tomadas en este ámbito tienen implicaciones profundas no solo para la economía y la seguridad del país, sino también para su tejido social y su posición en la comunidad internacional. El camino hacia una solución duradera requerirá de un delicado equilibrio entre diversos intereses, una visión a largo plazo y un compromiso continuo con el diálogo y la cooperación bilateral. Si te ha gustado el video, comenta y comparte, regálame un like, sobre todo suscríbete al canal, gracias.